ahora en esta sesión. Hoy martes 27 vamos a comenzar con nuestra octava sesión de la Escuela Constitucional realizada por la Fundación por la Democracia. El tema de hoy que abordaremos será sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, tema de mucha relevancia y sobre todo a 2 días que se realizó el plebiscito, cuyo gran resultado fue del apruebo a una nueva constitución junto con una convención constitucional. A pesar de que incluso en estos momentos seguimos con la pandemia, se demostró un alto índice de participación ciudadana, en el que el 51% de la ciudadanía, que equivale a 7,4 millones de personas, tomó las medidas y cuidados necesarios para poder ejercer su voto de manera segura, siendo este uno de los plebiscitos con mayor participación en la historia electoral. Y bueno, a este igual gran logro aún quedan temas pendientes para los pueblos indígenas, como el tema de los escaños reservados, que igual en el proceso constituyente, en el que igual el día de hoy se va a ver mediante las votaciones a partir de las 8 horas. Y bueno, a continuación igual vamos a presentar a nuestros panelistas, quienes han tenido igual un gran estudio y una trayectoria política, comenzando con Domingo Namucura, vicepresidente nacional indígena del Partido por la Democracia, Salvador Millaleo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Sandra Caqueo, soprano aymara, doctora en estudios culturales, y Mónica Silvana González, que es eurodiputada ejecutiva en movimientos sociales del Partido Socialista Obrero, quien en estos momentos estamos esperando que igual se conecte para que sea parte también de esta sesión. Bueno, la duración igual por expositor será en estos momentos de 8 minutos por persona, y una vez finalizado se va a dar un tiempo de 30 minutos para quienes puedan realizar las preguntas. También igual durante la sesión se puede escribir mediante el chat para que sean una vez leídas, una vez cuando todos los expositores hayan finalizado. Así que comencemos ya con la sesión. Tiene la palabra Salvador Millaleo, empecemos. La mía. Bueno, bueno, este es un día especial, este es un día que estamos a 2 días de este histórico triunfo del 25 de octubre, donde nunca, la verdad, salvo apuestas, se esperaba un triunfo tan aplastante, tan notorio, tan evidente, digamos, cuál es la voluntad popular. Entonces, es una voluntad por desarmar, digamos, un modelo que nos tiene aprisionados, que nos tiene afectados, digamos, y que para los pueblos indígenas ha sido particularmente limitante y particularmente dañino. Entonces, la idea de cambiar la constitución, cambiarla en su sustancia, en su estructura más profunda, su arquitectura, digamos. Por cierto, van a mantenerse cosas que vienen desde constituciones mucho más anteriores, pero la arquitectura de la Constitución fue, dice llanamente ahora, derribada. Y esto significa que tenemos la misión de construir un nuevo edificio, y este nuevo edificio hay que construirlo a partir, primero, de las demandas de los actores sociales, en segundo lugar, a partir de la experiencia internacional, y esto hay que tener muy presente la exigencia de los derechos humanos, digamos, del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, y tercero, tener una voluntad, por cierto, de acuerdo, porque sabemos que la Convención Constitucional va a operar con un quórum de acuerdo de 2/3, entonces se va a requerir construir acuerdos, pero esos acuerdos una, no tienen que reflejar una postura elitista, sino tienen más bien que posibilitar que más sujetos sean incluidos en el proceso político. Entonces, eso es fundamental. También recordar que hoy día, digamos, en 2 horas más se está votando en la comisión del Senado, Constitución, Legislación y Justicia, que se está votando el proyecto de escaño reservado. Este es un proyecto que se ha trabajado, y ahí con Domingo hemos estado muy de la mano trabajando en un equipo que además ha dialogado con un conjunto de otros equipos, digamos, no ha sido solo un equipo, han sido muchos, porque esto es algo que ha interpelado a todos los pueblos indígenas, y donde los pueblos indígenas, a través de organizaciones mayoritariamente, han optado por desarrollar una estrategia en la cual se exige el reconocimiento de escaños reservados por un 13% de lo que corresponde, digamos, el 12,8% corresponde al tamaño poblacional de la población indígena en Chile, los pueblos indígenas de acuerdo al censo 2017, exigir que estos escaños sean supranumerarios, exigir además que
sean paritarios y que se conjugue tanto la posibilidad de que todos puedan votar por sus representantes, independientemente del territorio donde estén, con la idea de que tenga que haber una vinculación territorial entre los representantes y los pueblos indígenas. Estas han sido las demandas de los pueblos indígenas que se han traducido en indicaciones, y ahora vamos a ver qué va a pasar. Tenemos una gran incertidumbre, han circulado varios rumores, pero la verdad que no sabemos nada a ciencia cierta, que lo vamos a saber recién en 2 horas más. Entonces vamos a ver si esto termina acá exitosamente o bien tiene que seguir este camino de eh, volver a la Cámara, comisión mixta, o sea, todas las vueltas largas para que se aprueben los proyectos. Muchas gracias, la mía Salvador Villaleo. En estos momentos se acaba de conectar Mónica Silvana González. Aprovecho igual de nuevo presentarla. La señorita Mónica es eurodiputada y ejecutiva de Movimientos Sociales del Partido Socialista Obrero Español. Un gusto tenerla aquí presente en este encuentro. Y eh, una vez, una vez ya ahora comencemos igual, si es que señora Mónica, si quiere exponer en estos momentos, tiene la palabra. Gracias, Sayen, un gusto conocerte, un gusto que me hayan invitado a través de la Fundación Pablo Iglesias, por supuesto de la Fundación por la Democracia. Chile vive en un momento histórico y me siento afortunada de poder debatir con vosotros, con vosotras, también como latinoamericana, como saben, soy también argentina, aparte de española, y por lo tanto siempre me siento con un pie en cada lado del océano. Encantada de poder compartir y aprender de esta propuesta de ley que entiendo que está en el Congreso de Chile y que viene a reforzar todo lo que durante muchos años la comunidad internacional viene demandando, que es más participación política para las diferentes diversidades. En este caso los pueblos originarios, pero también está claro que los nuevos parlamentos tienen que ser diversos, tienen que estar constituidos por lo que es la sociedad, ¿no? Como saben, yo soy eurodiputada por España y en España estamos muy vinculados con la comunidad chilena. La diáspora chilena en España es una comunidad muy importante, son más de 107.000 chilenos y chilenas de los 5 millones de inmigrantes que tenemos, por lo tanto me une una relación de acompañamiento en todas estas luchas. No soy experta, quiero aclararlo, en tema aborigen, aunque corre muy lejos por mi sangre, un poco de sangre aborigen también, soy de la región del Gran Chaco, Tupí Guaraní, pero me siento totalmente identificada con este proyecto de ley que lo estoy leyendo justamente y que viene en marco de justamente lograr que los parlamentos sean lo más parecido a la sociedad, ¿no? Así que no sé si queréis que aborde algún tema en concreto. Me estoy leyendo justamente la proposición que está en el Congreso, me estoy leyendo y creo que si en Chile logran aprobar esta ley, va a ser modélico para el mundo. Lamentablemente en Europa los derechos de las personas, de pueblos originarios, de las diversidades en general, están lejos de alcanzar los niveles que nos gustaría. Como europarlamentaria integro el intergrupo de racismo y xenofobia, donde abordamos las diferentes luchas por la igualdad de condiciones, la igualdad de trato en las diferentes diversidades, y estamos muy centrados a la lucha contra el racismo, a la lucha contra la discriminación, dado que Europa tiene muchas cosas positivas y somos un referente de libertades para muchas cuestiones, pero también esconde un pasado donde un pasado y un presente donde se discrimina y se deja por su origen étnico o por su orientación sexual o por su pertenencia a un determinado grupo religioso. Así que no estamos para dar lecciones, todo lo contrario. Yo creo que la iniciativa que se debate en el Congreso, o que
entiendo que se va a debatir en el Congreso de los Diputados de Chile, viene a ser modélico en el mundo, y por supuesto la comunidad internacional y el Parlamento Europeo debe impulsar, debe apoyar, y también creo que debe ser tenido en cuenta la mención en todos los acuerdos internacionales. Ahora mismo la Unión Europea está en plena negociación con la ampliación del acuerdo con Chile, y por lo tanto creo que este punto debe ser incluido en la próxima ampliación del acuerdo comercial que tiene con Chile. Si les parece, lo dejo aquí, seguimos debatiendo y me reservo para una segunda intervención después de escucharlo y de aprender de las grandes personas que nos acompañan hoy en este debate. Me parece bien, señora Mónica, entonces esperamos en otra ocasión que igual usted se le dé la palabra. En estos momentos, con ustedes, Sandra Caqueo, que nos va a exponer en estos momentos. Kunamaxta, Cuyayanaja, Gilayanajan, el mundo aymara, el mundo andino en general, siempre antes de hablar de los pueblos originarios, de nuestros pueblos, o hablar de ellos, siempre nos conectamos ancestralmente, de alguna forma. Y bueno, siempre a través de ceremonias o alguna conexión espiritual como para invocarlos, porque nosotros queremos mucho a los espíritus, en los espíritus vivientes, en todos nuestros espíritus tutelares, nuestros achachilas, en nuestros malcus, en la Pachamama Tata Inti. Entonces, yo creo que antes de decir, digamos, porque me gustaría compartir con ustedes las demandas del pueblo aymara, les voy a cantar una canción a modo de ceremonia, porque yo no soy ceremoniante, así que si me permiten, Haktanyaniwa, kurmiwi palampi, aymar marka salaiku, harnakan sihaniwa, achachilasa, sumanchan churistani, kuntur malku, peskapatah marahewa, maya asinyani, haktanya takiwa, pachakuti kudini, pachakuti hankanki. Este tema es una invocación a los achachilas respecto al Pachacuti, que es una leyenda andina, y es lo que nosotros estamos viviendo hoy, de alguna forma, que espiritualmente se ha hecho una lucha durante muchos años, y el pueblo aymara, que ha sido desintegrado por los estados nacionales, porque era la gran nación aymara, el gran pueblo que integraba muchos países, y que debido a la república se dividió la nación aymara. Ya en Perú, Bolivia hay aymaras chilenos, los aymaras bolivianos, los aymaras peruanos, los aymaras argentinos. Y hoy, y de alguna forma, los aymaras hoy en Chile somos chilenos, los descendientes. Los aymaras son muy diversos dentro de la misma, digamos, dentro del mismo acá en nuestro país, y solicitan principalmente que estar presente y representado en esta nueva constitución, en este proceso, que sea para poder transformar este país a un estado plurinacional, a un estado pluricultural, intercultural, inclusivo, porque sabemos muy bien la deuda histórica que tiene el Estado de Chile con todos los pueblos originarios, y necesitamos recuperar nuestras tierras, necesitamos recuperar nuestra lengua, necesitamos recuperar nuestra educación, nuestra salud, nuestra cultura, nuestras vivencias, nuestras formas lógicas, nuestras propias formas de discutir. Por eso también el tema de los escaños, muchos aymara están de acuerdo, pero hay muchos otros hermanos que no estaban de acuerdo porque exigían más bien que
que hubiesen como asambleas constituyentes, o sea, asambleas muy grandes donde todos tuviesen voz y no los escaños reservados muy pequeños. Pero aún así, lo importante es la representación en la Constitución, que estén las voces de todos los pueblos, que sea visibilizado, que podamos contar después posteriormente con recursos, que hayan que no estemos a merced de las voluntades de los gobiernos o de los diferentes partidos políticos, sino que más bien la reivindicación y la reparación total del daño causado. Y los derechos lingüísticos son sumamente importantes, que fueron impulsados, bueno, por Elisa Loncón, nuestra hermana mapuche, y los hermanos mapuches han dado, digamos, el avance en muchos de los derechos que necesitamos en general, todos los pueblos originarios de nuestro país. Yo creo que quiero señalar que actualmente yo soy coordinadora regional de educación intercultural bilingüe de la región de Tarapacá, en Iquique, y nosotros en el año 2018 tuve que ser la coordinadora de la consulta indígena, Mineduc, y una de las demandas que salió en esta consulta indígena es que se exige que el sector o la asignatura de lenguas y pueblos originarios ancestrales sea obligatorio a todas las escuelas del país, porque actualmente, según la ley indígena, las escuelas solamente que tienen el 20% más de matrícula indígena pueden tener esta asignatura obligatoria, porque es con nota. Entonces, yo creo que es sumamente importante considerarlo de alguna forma, por eso digo el derecho a educación, y que sea obligatorio para todas las escuelas del país, porque esa fue una de las demandas y que trataron de invisibilizar en su momento durante este proceso. No lo quiso asumir la ministra en su momento, en el año 2018, pero que hoy va a volver con fuerza a partir de este reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Hikisinkaama. Leila, sí, yo creo que igual es importante el tema plurinacional, pluricultural, como usted había mencionado, recuperar nuestra educación, nuestra salud, sobre todo la reivindicación de nuestras lenguas, que hoy en día también sin la lengua no es posible tampoco que exista una cultura o un pueblo. Así que muy buena su exposición. A continuación, Lamien Domingo Namucura, un gusto tenerlo aquí presente, así que cuando usted guste, comenzamos. Bueno, muchas gracias, Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Mari Compuché, Fachiantu Kumiantu Nigepel. Los saludo inicialmente en la lengua de nuestro pueblo. Fachiantu Kumiantu Nigepel significa que tengamos una buena jornada. También saludo la realización de esta escuela constitucional, convocada por la Fundación por la Democracia, que lleva ya varias semanas realizando estas conversaciones, y me parece súper importante que esto pueda ir desarrollándose ampliamente. En lo concreto, quiero decir que sumo mi espíritu de alegría a lo acontecido el domingo 25 de octubre, que va a tener que ser inscrito en la historia de Chile como un hecho relevante, por cuanto el pueblo chileno, en forma abrumadora, resolvió poner fin a 40 años de una constitución que en general ha creado muchas amarguras en el pueblo chileno. Y claro, particularmente en los pueblos indígenas. Y al mismo tiempo, contento porque se definió una convención constitucional que va a ser ciudadana, electa al 100%. Lo segundo es señalar que este hecho ocurre con esta dimensión y magnitud luego de 210 años de historia, en que efectivamente 7.550.000 personas resolvieron poner fin a estos 40 años de un ordenamiento jurídico que hoy día hay que reemplazarlo, y sobre todo eso entonces discutir sobre el país que queremos, la sociedad que queremos construir, y sobre todo
para valorar finalmente la pluriculturalidad e incluir a los pueblos indígenas como un reconocimiento constitucional muy relevante. Lo tercero es señalar también que esta convención, esta nueva constitución, tiene dos fenómenos inéditos, incluso a nivel internacional. Primero, porque es una de las, creo la única, convención constituyente en el mundo que va a incorporar paridad de género, es decir, la presencia del 50% de mujeres sí o sí, no como resultado de un regateo, sino que el país dijo 50% de mujeres en la convención. Y hoy día se inicia, en un rato más, a las 20 horas, muy bien lo indicaba Salvador Villaleo, un debate que también es histórico, porque la Comisión de Constitución del Senado, que a las 20 horas de ahora se reunirá para resolver la reforma de escaños reservados, tendrá que dar una señal ante el país de cómo incluir a los pueblos indígenas como sujetos políticos con derecho a voz y voto en el debate constituyente que se inicia con la Convención Constitucional. Los indígenas nunca han sido consultados de esta manera y siempre han sido excluidos, invisibilizados, marginados, discriminados, etc. Por lo tanto, ustedes comprenderán que después de 200 años de historia los indígenas puedan participar en un órgano constituyente es un hecho también histórico. Ahora, para los pueblos indígenas nada es fácil, hay que decirlo. El camino nuestro en América Latina, desde el descubrimiento, la conquista, la colonia y los estados republicanos, etcétera, ha sido siempre un camino pedregoso. Por lo tanto, los pueblos indígenas estamos acostumbrados a trabajar bien en forma serena con el tiempo que transcurre y caminar con calma en medio de la tormenta. Y aun cuando a lo mejor estrictamente no se produzca un acuerdo inmediato de cómo incorporar a los indígenas en la convención, de todas maneras ese acuerdo se va a tener que establecer, porque es un deber político, histórico, que hoy día está mandatado por el enorme resultado del plebiscito del domingo 25 y por lo tanto las fuerzas políticas tendrán que ajustar sus compromisos en esa materia. Y termino entonces para decir que lo que nosotros pensamos que debe ocurrir en el camino que viene es la construcción de un Estado social de derechos que reconozca la dimensión y la valoración de los derechos sociales de acuerdo a la dignidad de cada persona y por lo tanto dejar atrás la antigua idea del estado de bienestar, del estado subsidiario y ver entonces cómo un estado nuevo garantiza derechos que son fundamentales para todos los chilenos y chilenas. Lo segundo, un régimen político que sea democrático, participativo, transparente, que sea también una sociedad descentralizada, en donde nuestras riquezas naturales, donde nuestros derechos fundamentales a vivir en mejores condiciones también esté garantizado, y que no sea el mercado el que defina las oportunidades, sino que sea una sociedad que garantice a todos un espacio legítimo para poder realizarse como persona, como familia y como comunidad. Y algo que es esencial, que finalmente el Estado, el nuevo Estado que emergerá de esta nueva constitución, ahora sí, y sin regateo ni mezquindades, incorpore formalmente el reconocimiento constitucional pleno de los derechos de los pueblos indígenas de Chile. Y que esto sea una muy buena traducción de lo que ya es hoy día ley en la República mediante el convenio 169. Yo siempre he dicho en distintas conversaciones que la nueva constitución en materia de pueblos indígenas no puede ser menos que el convenio 169. Por lo tanto, ya estamos hablando de derechos fundamentales, políticos, sociales, económicos, culturales, territoriales, de libre determinación, etc., que permita que los pueblos indígenas puedan construir juntos con el pueblo chileno una sociedad inclusiva, una sociedad
pluralista y una sociedad plurinacional que no se avergüence de su mestizaje ni de su morenidad. Estamos hablando de un país que queremos que se mire hacia sí mismo, de acuerdo a las raíces que le dieron forma al territorio, que después se llamó Chile, y a la idea de un Estado inclusivo, que no discrimine, que incorpore a todos, que reconozca los derechos que emanan de la diversidad. Así que, para terminar, Sayen, Mónica, Sandra, Salvador, estamos muy contentos, porque a pesar de las dificultades del camino, lo que va a emerger de la nueva Constitución va a ser un Chile distinto. Y por eso queremos trabajar con mucho entusiasmo y con mucha energía para lograrlo. Así que gracias por esta oportunidad de compartir estas ideas y de conversar en la medida que se pueda con quienes tengan interés en profundizar, y agradecerle a Mónica su conexión, su enlace y la transmisión de su experiencia, que también es muy importante. Y bueno, claro, a Sandra, mira tú la belleza de su arte, a quienes la conocemos y la hemos escuchado, siempre nos emociona. Y claro, el compromiso de grandes profesionales como Salvador, Miguel Leo, abogado, doctorado en Derecho, que son la expresión, igual que Sayen, que ya está a punto de egresar de Derecho en un tiempo más, son la representación de un nuevo perfil de los pueblos indígenas de Chile. Así que tenemos muchos motivos de sobra para estar muy contentos. Teucayal, Chaltumay. Leila, muchas gracias por su intervención. Tiene razón de que, bueno, este nuevo proceso constituyente puede marcar un antes y un después con el Chile que hoy en día queremos, que como usted dice, que sea más social, más inclusivo, más pluralista y que también sea sobre todo plurinacional. Así que la mía, Mónica, Silvana, si es que quiere dar algunas palabras ya para empezar después la ronda de preguntas. Sí, muy breve, solamente voy a, por supuesto, agradecer la oportunidad de aprender del proceso que está llevando Chile en este momento, verdad que es un momento que lo vemos desde Europa con mucha admiración, y que como solo en un año ha podido pasar de la situación tremenda que veíamos en los medios de comunicación, y hoy estar engendrando una nueva sociedad que seguramente será reivindicativa del mestizaje, ¿no? Me gusta mucho la palabra mestizaje, porque creo que todavía en Europa y en concreto en España tenemos una deuda pendiente con el mestizaje. Es difícil llegar a cargos de representación, no solamente a cargos electivos dentro de los partidos, sino también, por ejemplo, el acceso a la gestión pública. Y no conozco exactamente Chile, pero entiendo que la dificultad y la lucha de los pueblos originarios en Chile están dando lugar a que podamos contar entre unos años más con una clase no solamente dirigente, partidaria, sino también profesional del sector público, reivindicativa de este mestizaje en una sociedad mucho más incluyente, con la diversidad en general y en determinado con los pueblos originarios. Otros países como Nueva Zelanda, Canadá, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, ya han afrontado ejemplos en este caso, ¿no? Pero creo que desde Chile tienen la posibilidad de hacerlo mejor, de hacerlo con una visión mucho más inclusiva que como lo llevaron a cabo el resto de experiencias anteriores. Y ahora la pregunta que yo hago al resto de ponentes es cómo, ¿no? Por hacer una similitud con España, cuando yo llegué a España en los años 2000, los partidos políticos eran fundamentalmente compuestos por personas solo españoles de origen. No había casi representación de la diversidad en los partidos políticos. Y fue el PSOE, fue el Partido Socialista Obrero Español, el que lideró esa inclusión social, el que lideró en sus filas, sin ninguna ley, sin ninguna... por supuesto gobernaba el PP, gobernaba José María Aznar, y se pretendía todo lo contrario. Pero sin embargo,
el Partido Socialista Obrero Español lideró toda una corriente que la encabezó nuestro compañero Pedro Cerolo, que también tenía muy buenos amigos en Chile y fue un referente para nosotros, incluyó la diversidad en el partido. Y así hemos podido tener concejales, diputados regionales, diputados y yo en el Parlamento Europeo representando a esa diversidad y a esa inclusión que estaba en la sociedad y que no se veía reflejada en los puestos electorales, en las listas electorales. Nuestros ayuntamientos hoy en día son muchos más inclusivos, hay perfiles étnicos, hay personas afrodescendientes, hay personas de origen árabe, son mucho más. Todavía queda mucho por hacer y todavía queremos lograr la participación directa al voto sin tener que estar nacionalizado. Son luchas que llevamos las personas de la diversidad en España, pero debo reconocer la tremenda gestión que ha hecho el Partido Socialista y que dio lugar a que otros partidos luego se abran también a incluir esa diversidad. Y cuando hacía la pregunta del cómo, es cuando hablamos de estos temas de la inclusión política y social de la diversidad, y en concreto el tema que nos ocupa hoy de los pueblos originarios, es cómo se hace, con un número determinado de escaños, con un porcentaje dentro de las listas electorales. Siempre el movimiento de la diversidad, el movimiento en concreto del pueblo originario, tiene que ir ligado, así al menos lo entiendo, con el movimiento feminista. Y las feministas decimos de que solamente hay una sola cuota, que es la cuota de género, ¿no? Que ningún género puede tener mayor representatividad que otro, por eso celebro que la constituyente chilena sea por primera vez paritaria. Pero entonces sí que me gustaría aprender de cómo está siendo este proceso, cómo se va a desarrollar el cómo van a estar representados los pueblos originarios en el Parlamento Nacional. Me puede, quizás en las intervenciones, y así va a servir también como modelo para otros lugares del mundo que se están planteando iniciativas parecidas. Muchas gracias y por supuesto reiterar el apoyo, la solidaridad del pueblo español, de la diáspora de chilenos en España y el apoyo de todo el Partido Socialista Obrero Español a través de la Fundación Pablo Iglesias en seguir haciendo actividades como esta, seguir debatiendo, discutiendo para conocernos más y poder trabajar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Yo creo que es importante lo que usted se está refiriendo con respecto a que sería bueno a futuro poder ser un país referente en este nuevo proceso constituyente, ya sea con el tema paritario y con la diversidad en misma. Frente a esto, creo que sería bueno que ya comenzáramos con la sesión de preguntas, también respondiendo a la gente que escribió por el chat. Waldo García Villarroel pregunta a todos los expositores también si deberían tener un carácter biocéntrico y ecológico. ¿Quién? No sé si alguno de ustedes quiere partir primero. Con el tema de Damián Domingo. Hola Waldo, tanto tiempo. Mucho éxito en todo lo que te propongas. Sí, claro, por supuesto. La idea es que esta nueva constitución pueda representar también los grandes desafíos de los tiempos modernos. ¿Eh? Y los tiempos modernos hoy día tienen una cantidad enorme de problemáticas que hay que ir resolviendo. Y desde el punto de vista de lo que es la presencia de los pueblos indígenas, por supuesto, todo lo que es la incorporación de su cosmovisión, de su espiritualidad, el reconocimiento de sus valores ancestrales, forma parte de esta visión que recupera elementos claves de esto que tú estás preguntando. Ahora, quiero retomar algo que dijo Mónica. En Chile, Mónica, tenemos que hacernos una autocrítica porque recién el mundo progresista en los últimos años nada más está tomando conciencia de la importancia de estos nuevos derechos emergentes, ¿verdad? El derecho a las mujeres, el derecho a las minorías, el derecho al medio ambiente y el derecho a los pueblos indígenas. Por ejemplo, en Chile todavía está en proceso de debate la idea del Estado plurinacional, sobre lo cual todavía
hay muchas interrogantes y precauciones, pero se puede ir conversando y dialogando en torno a aquello. Y claro, esto va a tener mayor énfasis cuando se debata en la Convención Constitucional sobre cómo se va a organizar el nuevo orden jurídico del país. Entre otras cosas, hay que definir si queremos seguir viviendo bajo un régimen presidencial absoluto o un régimen semipresidencial o un régimen parlamentario. Todo eso puede suceder. Como también si el Congreso va a ser unicameral o bicameral. Son temas que están ya dando vuelta en los debates. Y claro, la presencia de los pueblos indígenas va a ser obviamente confirmada en el escenario legislativo de Chile, no como desde afuera, sino que también muy incorporados adentro de este ordenamiento. Así que podemos ver las cosas con bastante positividad hacia adelante. Eso es lo que yo puedo compartir rápidamente. Perfecto, muchas gracias, don Domingo Namuncura. No sé si alguno de los otros expositores quiere también responder la pregunta del caballero Waldo García, o procedemos igual a la siguiente pregunta en que dice... Yo, si me permites, una pequeña intervención nada más, porque obviamente la exposición de Domingo fue muy positiva y refleja el conocimiento de la situación, pero la pregunta iba determinada si tenía que ser ecológico. Yo creo que la relación de los pueblos originarios con los nuevos desafíos mundiales, como hablar del cambio climático, tiene una relación directa. Por lo tanto, yo creo que es imprescindible darle una perspectiva de una transición ecológica, de una transición sostenible a todo diseño, a toda estructura nueva que se vaya a hacer, no solamente del ordenamiento jurídico de la República, sino también del ordenamiento social, ¿no? Por lo tanto, el cambio climático no puede pasar desapercibido. La pandemia ha paralizado todo, pero no ha paralizado el avance del cambio climático. Y del cambio climático no podemos hablar solamente desde una referencia de cómo reducimos los gases de efecto invernadero, cómo intentamos frenar desde el punto de vista del clima, sino fundamentalmente debemos hablar de cómo protegemos a las personas afectadas por el cambio climático, que los que más sufren el impacto son los países que menos han contribuido al calentamiento global. Y lamentablemente está estrechamente relacionado con el hábitat natural de los pueblos originarios, por la relación directa que tiene, por esa Pachamama que se refería justamente Sandra en esta magnífica intervención. Nada, era solo un aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. La siguiente pregunta viene con respecto a Ricardo Quesada, en donde pregunta a los panelistas cómo se imaginan que debiera ser la representación ideal en el Congreso y la representación de los pueblos originarios. Si es que alguno me puede... Salvador Millaleo, ahí sí, tiene la palabra. Sí, hay que tener en cuenta lo siguiente. La representación de los pueblos indígenas en un sistema político no tiene una sola vía, sino que son varios caminos que hay que emprender y hay que emprender simultáneamente. Desde luego está la representación en el Parlamento y otras instancias de decisión centralizada a distintos niveles. Esto es gobiernos regionales, gobiernos municipales. Esta participación en esta instancia de decisión es básica porque efectivamente allí se toman las decisiones comunes, también decisiones que afectan a los pueblos indígenas, pero en teoría sobre todo las decisiones comunes. Entonces, si todos participamos, si todos pertenecemos a un mismo sistema político, todos deberíamos participar en esa deliberación. Entonces, ese es el sentido de que haya escaños para los pueblos originarios en el aparato legislativo, por ejemplo. Pero aquí no se agota esta historia. O sea, uno puede pensar, ya hay un antecedente, por supuesto, del 13%, entonces hay cifras sobre la mesa y hay mecanismos que se están proponiendo. O sea, este debate que hemos tenido en los escaños acerca de autoidentificación o padrón especial va a ser un antecedente para lo que se pueda discutir después como representación parlamentaria. Pero ahí no se agota la representación. Hay otro nivel de representación que es más cercano a las comunidades, que tiene que ver con los regímenes autonómicos. Esto es la construcción, la posibilidad que debería abrirse una nueva constitución de construir espacios
territoriales donde los pueblos indígenas puedan tomar decisiones a través de poderes públicos que se les reconozcan y que sean decisiones acerca de sí mismos y sobre los territorios en que están habitando en todas las medidas que son relativas a su propia identidad. Entonces, respecto a esos territorios, el régimen autonómico, la autoridad autonómica, ejerce una representación. Es decir, representa el territorio, representa, digamos, la voluntad colectiva de ese territorio autonómico. Y hay un tercer nivel que uno podría decir que es el nivel intermedio. Entonces, entre el Congreso, que ve las decisiones macro, los territorios que se pueden organizar como autonomía, hay un espacio intermedio de participación que debería establecerse, que tiene que ver con el nivel regional o macro regional, si se prefiere. Esto es tener cuerpos de representación que permitan un diálogo entre el Estado a ese nivel con pueblos indígenas, no solo, digamos, en lo que, bueno, un gobierno regional decide ciertas cosas, pero también necesitamos que en ese nivel, el nivel regional, haya una participación ejecutiva, digamos, no digamos en cuestiones que decía el Consejo Regional, sino en cómo se implementan estas decisiones y sobre todo cómo se implementan en las regiones las políticas públicas a nivel nacional. Entonces se necesita otro nivel de participación entre el Congreso y la autonomía, que va desde el nivel de políticas públicas nacionales a políticas públicas regionales. Entonces, eso es lo que uno podría pensar que hubiera podido suplir el Consejo de Pueblos, que era este proyecto de los gobiernos de centro-izquierda, fue donde se proponía un consejo. Ahora bien, este Consejo de Pueblos tenía varios defectos fundamentales. Desde luego era un consejo consultivo que no tenía mayor poder y bastante subordinado a la autoridad ejecutiva. Hubiese estado, porque no se ha aprobado esto, nunca vio la luz. Entonces, el proyecto define un órgano que no tiene realmente funciones y sin embargo podrían darse una serie de funciones para definir políticas públicas nacionales o políticas públicas regionales. O sea, políticas nacionales, por ejemplo, educación, salud, un ejemplo, interculturales, o en el caso de políticas regionales, los planes regionales de ordenamiento territorial, por ejemplo. Entonces, deberían tener poder y además un poder vinculante. Entonces, podríamos repensar esto como lugar de consejo de pueblos, como asamblea de primeras naciones, algo así, que pudiera proveer un piso intermedio de representación. O sea, por eso les digo, la representación no se agota en el nivel macro, o sea, los caños del Congreso, ni en el nivel micro, que son los regímenes autonómicos, sino que tiene que haber un paso intermedio. Entonces hay que pensar bien cómo poder desarrollar ese paso intermedio. Perfecto, muchas gracias, Lamien Salvador. La siguiente pregunta viene de Margarita Llorens, en donde dice, mi pregunta es, ¿cómo se incorpora a los pueblos originarios a la discusión en la constituyente y se menciona, pero se logra que sean efectivas? Yo creo que, aquí me dice, esto significa establecer mecanismos de participación distintos a lo establecido en la estructura del Estado. La descentralización es clave. Ahí consulta a la compañera hacia los panelistas en general. Yo obviamente no conozco la estructura organizativa de Chile, pero sí me parece una pregunta muy acertada porque los cambios en la inclusión de la diversidad y en concreto la inclusión de los pueblos originarios, entiendo, al menos la experiencia española fue de lo local a lo nacional. Hemos logrado tener visibilidad, algunos colectivos que no estaban representados ni en listas electorales, ni en sindicatos, ni en determinados organismos de participación, de abajo hacia arriba. O sea, logramos primero acceder a listas electorales a nivel municipal, por lo tanto ya en el año 2007 hubo una gran caras nuevas, ¿no?, de concejales y concejales. Luego ese proceso se fue avanzando y se logró a nivel regional, y ya para el año 2015 ya teníamos los primeros diputados nacionales como ejemplo, digamos, de que el Partido Socialista incluía a la diversidad, y luego afortunadamente se fueron sumando otros partidos. Como bien decía Salvador, el panelista
panelista experto, la participación política tiene varias vías, ¿no? Una ley no lo va a arreglar, no va a lograr que de un día para otro, pero sí modifica conductas, y modifica conductas en que la sociedad, al verse más representada con perfiles que conozca, los propios partidos políticos también les interesa tener ciertas personas incluidas, referentes de esos colectivos. Por lo tanto, creo que de nada serviría tener una ley nacional aprobada si no se trabaja el ámbito municipal, que es el gobierno más cercano a los ciudadanos, y cuando uno tiene un problema va a buscar al concejal o va a buscar al alcalde. Es más difícil llegar quizás a ver a un diputado nacional. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Yo creo que ahora vamos a decir las 3 últimas preguntas que se están dando para ya empezar a finalizar. De José Vera Gómez pregunta: ¿por qué la usurpación de las tierras a los pueblos indígenas no se enseñan en los colegios? A los panelistas en general. Sandra. Bueno, no se enseña en los colegios porque, bueno, el currículum nacional está homogeneizado, el currículum está hecho partamos por ciertos especialistas que son historiadores que tienen solo la visión colonial, no descolonizadora. Por eso es necesario que hayan cambios, que los servicios públicos, en el Ministerio de Educación, hayan especialistas también, historiadores indígenas, y que puedan también ser incluidos esta visión. Por eso es tan importante la asignatura de lengua y cultura a los pueblos originarios, que sea obligatoria para todas las escuelas del país, porque ahí se podría trabajar con el profesor de historia, que tradicional, que tiene la mirada, digamos, es el cara, no sé cómo le dicen en el mundo mapuche, digamos, que tiene una visión colonizadora, porque esa es la verdad de las cosas. Poder hacer al tener esta asignatura que sea obligatoria en todo el país, va a dar esta mirada, esta visión, más bien esta perspectiva indígena en toda la escuela, y se daría esta discusión, y se presentaría la mirada real de los pueblos originarios del daño que se causó la usurpación, no solamente de las tierras, de todo el daño que hizo, porque no solamente hubo una destrucción total de la lengua, de la ceremonia, de la salud, y de un daño hasta de dignidad. Estamos hablando de dignidad de nuestros pueblos. Entonces, la respuesta es la colonización, la hegemonía que hoy existe, que impera en el ministerio, y que tenemos que avanzar hacia que hayan esta mirada intercultural, esta mirada indígena, y que hayan especialistas indígenas en los servicios públicos, en todos los servicios públicos del país, y en las universidades también. Muchas gracias, Sandra. Sí, yo también creo de que es necesario hoy en día empezar a implementar a gente que tenga conocimiento sobre los distintos pueblos, para que también podamos llevar a cabo todo el tema intercultural de por medio. La siguiente pregunta viene de David González, que dice: ¿cómo lograr el respeto hacia los pueblos indígenas por parte de esta nueva nación plurinacional, sabiendo que no se dará por ley? Una pregunta que va a los panelistas. ¿Quién quiere dar la palabra? O sea, ¿quién quiere responder esta pregunta? Domingo, lo escuchamos. Oye, mira, Ricardo dice que necesita una respuesta a una pregunta que él ha hecho: ¿cómo se imaginan debiera ser la representación ideal de los pueblos indígenas en el Congreso? Eso va a ser debate, Ricardo, de la Convención Constitucional que se instala a partir de mayo del 2021, pero hay algunos antecedentes en general en que uno puede pensar que en el nuevo Congreso tendrá que establecerse a nivel de senadores y diputados si es bicameral, o a nivel de diputados si es unicameral, una representación que sea equivalente a la población indígena de Chile. Por lo tanto, eso va a ser materia de debate, pero obviamente ya no es lo mismo que antes, cuando el tema indígena
estaba omitido, ignorado o simplemente excluido del debate político. Así que va a ser parte de ese debate próximo lo que viene por delante. Y ahora yo diría, si en definitiva, sobre la pregunta que se hace respecto de cómo se logra el respeto de los pueblos indígenas en un Estado plurinacional. Bueno, mira, yo he sostenido, para ser rápido, que Chile siempre ha sido plurinacional. Te dirá, pero ¿cómo? Si nunca se ha reconocido. Sí, no se ha reconocido, pero desde antes que se formara el Estado Nacional ya existían distintas culturas, distintos pueblos, lo que se llama las primeras naciones. Piensa tú que al momento del descubrimiento, en el siglo XV, y hasta hoy día América Latina tiene 600 millones de habitantes, aproximadamente 85 millones son indígenas que pertenecen a 800 o 840 pueblos indígenas en toda América Latina. Son las primeras naciones, estaban aquí antes de la llegada del conquistador y antes de la instalación del Estado Nacional. Por lo tanto, lo que ocurrió después, y a propósito de lo que opinaba Sandra, lo que ocurre después es que el Estado Nacional se constituyó sobre la base de una concepción homogénea, excluyente, centralista, religiosa. Acuérdense ustedes que el Estado y la Iglesia tenían una alianza histórica y había que ser católico casi por obligación. Después el Estado se constituyó como un poder económico, social, que fue excluyendo a los pobres, a los trabajadores, a las mujeres, bueno, y a los pueblos indígenas. Entonces, es obvio que esos temas no se enseñan o no se enseñaban en los liceos, en las escuelas básicas ni en las universidades. Hoy día eso se ha ido ampliando mucho más. Y recién el país está accediendo a un conocimiento de lo que es la cultura de los pueblos indígenas y está empezando y aprendiendo a valorar la riqueza de nuestra diversidad. Por lo tanto, esto el respeto a la diversidad de los pueblos en una sociedad es fruto fundamentalmente de la educación, de la cultura, de la conciencia social y del respeto, que significa la diferencia y la diversidad. O sea, no somos menos porque pertenezcamos a un pueblo u otro. Somos un conjunto de actores que representamos diversidades importantes que deben ser valoradas. Entonces, hacia adelante, el modelo educacional que hay que conversar como país y como sociedad, en el marco de la nueva constitución, tendrá que recoger aquellos componentes y entonces decir, bueno, nuestro sistema educacional va a incorporar los valores, los símbolos, la historia del pueblo, de los pueblos indígenas de Chile, para que además se conozca cómo ha sido esa historia en su relación con el Estado. Así que podemos mirar con optimismo que ese es un proceso que viene por delante, que va a permitir crear una nueva conciencia en la relación del pueblo de Chile, del Estado y de la sociedad con sus pueblos originarios. Muchas gracias, Domingo. Y finalizamos con la última pregunta de Mauricio Gómez, que dice: a todos, el 80% del apruebo fue extraordinario y en el caso de la constituyente dejó más que claro que el rechazo a la mixta, al mundo parlamentario y por defecto a los partidos. ¿Cómo se hará presente nuestros pueblos originarios en la constitucional? ¿Será por lista independiente, por partidos? Pregunta abierta hacia los panelistas. Lamien Salvador. Ah, sí, tiene la palabra. Bueno, no, respecto a la participación en el proceso constituyente, como les decía, esto todavía no tiene nada acordado y tenemos la angustia de lo que va a pasar en una hora más ya. Entonces va pasando el tiempo y no sabemos todavía qué va a pasar, qué va a ocurrir. Es un mal síntoma que por supuesto esto haya sido dejado para después del plebiscito la definición y no antes. Y digamos, la complejidad adicional es que los pueblos indígenas han tenido una larga experiencia y decepcionante experiencia con los partidos políticos. Por cierto, con la derecha, sabemos esto, pero también con la centroizquierda. Han habido muchos errores,
mucho desconocimiento, mucha decisión de élite que no ha sido consultada adecuadamente y donde efectivamente tampoco uno puede ver algo de que sea demasiado distinto cuando uno analiza los gobiernos de izquierda de los últimos 20 años comparándolo a la derecha. Hay, por supuesto, una distinción, pero así como una separación radical no la hay en cuanto a aplicación de leyes de criminalización a los pueblos indígenas, la falta de reconocimiento de derechos, un esfuerzo que ha sido un esfuerzo modesto, sino bastante reducido por reconocer derechos a los pueblos indígenas. Entonces, en este contexto, digamos, los pueblos indígenas prefieren primero tener a los partidos políticos a prudente distancia, que significa que quieren reconstruir, o sea, esto varía, por supuesto hay quienes no quieren tener nada que ver y otros que quieren reconstruir confianzas, pero en otros términos, diferentes. Y hay algunos partidos que esto han tratado de entenderlo, otros que todavía les está costando mucho entenderlo. Yo creo que los partidos políticos, en lugar de pretender dirigir a la sociedad en esta última década, nos ha mostrado claramente los movimientos sociales diferentes, que la medida más conveniente es tratar de acompañar a la sociedad, facilitar el desarrollo social, las demandas de los distintos movimientos sociales, y esto también es aplicable a los pueblos indígenas. Entonces, no debería ser que los partidos políticos monopolicen la participación en el proceso constituyente, tampoco en el plano de la participación indígena. Entonces, las listas de indígenas, que los partidos presenten sus candidatos, es algo que los pueblos indígenas no quieren, digamos, ¿no? De hecho, no está en la indicación de esta que le estamos comentando que fue apoyado por organizaciones indígenas. En otro plano, digamos, los pueblos indígenas preferirían un sistema donde cada líder indígena se valide con su propio territorio, es decir, que se presenten candidatos individuales de una manera similar a como se hace en CONADI y que estos candidatos individuales tengan el apoyo de distintas organizaciones indígenas. Y en virtud de ese apoyo, entonces ellos tengan una validación territorial. Entonces, ese es un método que se aproxima más, sin ser exactamente, pero que está más cerca de que los pueblos indígenas sean respetados en sus propias formas de organización y no sea el Estado el que defina cómo tienen que ser representados, cómo tienen que decir. O sea, como les dije, primero, tener una prudente distancia en los partidos políticos. Segundo, eh, formas de participación a partir del territorio. Muchas gracias, Lamien Salvador Millaleo. Yo creo que ya en estos momentos empezamos ya a cerrar la sesión de este octavo encuentro de la Escuela Constituyente, agradeciendo a cada uno de los expositores quien expuso su idea frente a la contingencia que ha estado pasando hoy en día con respecto a pueblos indígenas y su reconocimiento constitucional. Y bueno, también dentro de todo esperamos que la institucionalidad chilena no actúe tampoco de manera dolosa frente a este nuevo proceso de participación y que a pesar de que aún no ha salido esta ley, se espera de parte de que los parlamentarios igual estén a la altura de lo que se está viviendo hoy en día, de lo que la gente y la ciudadanía espera y que en esta sesión que se viene ahora a las 8 permita definir con mayor amplitud posible de cuáles serían los números de representantes y la participación que tendríamos nosotros los pueblos indígenas. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, a los participantes, a los que estuvieron ya sea por vía Zoom o por Facebook, se agradece un montón. Así que muchas gracias. Saludos a todos. Domingo, Mónica, Sandra, Salvador, se agradece totalmente.